Ya. Bueno, les voy a hacer una presentación aquí de Vuex. Eh, Aquí voy a partir un poco con, o sea, voy a asumir un poco que cachan lo básico nomás de Vue, pero igual voy a partir como con un resumen de cómo es la comunicación entre componentes en Vue, sin Vuex, digamos, para que recordamos eso y también lo comparemos a cómo se hacen las cosas en Vuex. Ya, primero entonces veamos cómo se hace el estado dentro de un componente y la comunicación entre distintos componentes sin usar Vuex. Primero, para manejar el estado, un componente tiene aquí un objeto que se llama data, o sea, es una función que retorna un objeto. Y eso define el estado local del componente. Esta data, este es un valor inicial que uno le da acá, pero después de eso uno puede modificar esos valores, ya sea a través de métodos directamente, que uno le asigna un nuevo valor, o uno lo puede bindear, asociar a un input usando vmodel, que eso todo lo que cambia en el input va a sobreescribir lo que tenga something en su valor. Después, para ver la comunicación de un componente padre o un componente hijo, se hace a través de props. Entonces, si tenemos aquí un componente hijo que dentro de su objeto view declara que tiene una prop que se llama myProp, que tiene este tipo y es requerida, el padre puede importar el hijo, renderarlo dentro de su template y pasarle como prop algún valor que él tenga en su data local o algún otro lado. Entonces aquí le pasa el something como el valor de myProp y aquí se renderearía something, o sea, el initial value que es el que le estamos dando acá. No lo dije, pero si en cualquier momento tienen dudas, por favor, interrúmpanme. Sí, no hay problema en eso. Siguiente, de estado de comunicación sin Vuex, cuando queremos del hijo decirle algo al padre, las props no nos sirven porque es solo de arriba para abajo, digamos. Así que de abajo para arriba, del hijo al padre, lo que tenemos son eventos, que eso es que el hijo declarativamente emite un evento y el padre está escuchando ese evento. Esto se ve de esta forma: en el hijo uno tiene un método que cuando se llama, llama a this.emit con el nombre del evento y opcionalmente le puedo pasar parámetros. Entonces le paso parámetro este string que dice do something please y que cuando yo hago clic en este botón se va a emitir este evento. Y esto por parte del padre, lo que se ve es que él de nuevo importa al hijo, lo rendería y está escuchando a myEvent, que es el nombre que le dimos acá. Y cuando llame a myEvent, el padre va a llamar al mensaje log message, que recibe un parámetro, que en este caso es el que le dimos acá, y renderea esto. Child is saying something, y el message va a ser el do something please, que es el valor que le dimos al emitir el evento. ¿Alguna duda hasta acá? Que este era como el repaso de lo que es comunicación en Vue, sin Vuex. ¿No? Ya, vamos a la siguiente. Ya, entonces, aquí hay un problema bien obvio. ¿Qué pasa si los componentes no están relacionados directamente entre sí? Si estamos hablando de dos componentes que se quieren comunicar, pero no son padre e hijo, son hermanos, tíos, tío, abuelo, lo que sea, están lejos, fuera del eh, árbol de componentes, digamos. Necesitamos algún punto en común, algún punto por el que pueda pasar la comunicación entre dos cosas que están alejadas. Y una primera intuición podría ser tratar de, sin Vuex, digamos, es tratar de ocupar el primer punto en común que tengan todos los componentes, que es el componente raíz. Entonces, una primera intuición podría tratar de ocupar el root, que es la instancia de la cual todos los otros componentes van a ser descendientes. Entonces, todos los componentes tienen ese root en común. Entonces, y eso se puede hacer. Podemos definir en el componente root que tiene una cierta data y dentro de un hijo uno la puede leer usando this.root. El estado que queremos leer. Y también se puede hacer algo como escuchar y emitir eventos, parecido a lo que se hace con padre e hijo. En un componente cualquiera podemos definir this.root.on, que eso lo que hace es definir un nuevo evento
es parecido a esto, en el fondo. Cuando vimos evento, en el fondo estoy, el this.root.on, estoy definiéndole un evento de este tipo en el componente root. Estoy diciendo, ya, entonces cuando alguien llame al evento toggle modal, yo voy a hacer esto, pensando en este componente como si fuera un modal, entonces yo quiero que se pueda abrir y cerrar desde cualquier componente de mi aplicación, independiente si son hijo, padre, hermano, lo que sea. Entonces, con esto yo podría así fácilmente como abrir y cerrar un modal desde cualquier lado. Y ese cualquier lado podría ser otro componente que lo único que hace es this.root.emit. Con estas dos cosas lo único que estoy haciendo es ocupar el root como proxy un poco para pasar la comunicación entre cualquier lado de la aplicación que yo quiera. Pero esto igual se nos puede ir un poco de las manos si tenemos mucho estado en el root o si tenemos muchos eventos emitiéndose así, repartidos por toda la aplicación, definidos en cualquier componente, llamados de cualquier otro componente, porque se puede desordenar un poco. Y tampoco es obvio si es que tenemos varios componentes emitiendo eventos, como cuál se llamó primero, cuál modifica un estado, en qué momento y ese tipo de cosas. Y aparte, en Vue 3, que no lo mencioné, pero todos estos ejemplos son con Vue 2. En Vue 3 sacaron el on, ya no existe como en la librería de Vue. Hay otras opciones con librería externa que te permiten hacer algo parecido a esto, pero de Vue 3 lo están sacando como la idea no es hacerlo así con Vue directamente. Entonces, con estos problemas, el siguiente paso es pensar en tener otro lugar común, no el root, y que nos permita como solventar estas cosas de una mejor manera, y ahí es donde sale Vuex. Vuex es una librería que te ayuda a manejar el estado centralizado. Introduce el concepto de un store, que es donde está el estado que comparten los componentes, y define la manera en que se puede interactuar con él. Eso les va a hacer más sentido en un minuto. Esta es como la manera en que se inicializa Vuex en el mismo archivo donde inicializo la instancia root de Vue. Le digo a Vue que use Vuex como un plugin, genero una nueva store. Ahora en un ratito vamos a ver qué es lo que iría dentro de estos tres puntitos. Y le digo a Vue que a la nueva instancia de Vue que defina store como este store que creamos recién. Entonces, ¿cuáles son como las partes que tiene Vuex? Que son básicamente lo que iría dentro de estos tres puntitos. Primero tenemos el state, que es el símil a lo que es la data en un componente normal. Un valor que puede ser modificado. Entonces en el store uno lo define dentro de la key state y pone todos los valores que uno quiera de aquí para abajo. Estos son los valores iniciales y pueden cambiar después de eso. Y en un componente uno puede hacer this.store.state y el nombre del estado en particular que quiero para leer el valor de eso. Importante que eso es como solo para leer. La idea no es agarrar este myShared_state y hacerle igual bla en un componente, porque para modificar un estado eso ocupa lo siguiente, son mutaciones. A esto me refería con que define la manera de interactuar con él. No es solo un estado compartido que se modifica y lee desde todas partes, sino que la lectura es desde cualquier parte, pero para escribir un estado del store tiene que ser siempre a través de mutations. Diego, Dime. ¿y por qué no se puede hacer eso de como llegar y agarrar el state y modificarlo de cualquier lado? Ya, bueno. Eh, un- la, es como parte del patrón que trata de implementar Vuex, pero la idea que hay detrás de ocupar mutations es que esto te ayuda a poder traquear lo que se hace. ¿A qué me refiero con traquear? Va a quedar más obvio después que cuando lo muestren en la demo, pero en el fondo, cuando tú llamas a la mutation, eso se puede registrar y eso se puede mostrar en el DevTools, que se los voy a mostrar después cuando veamos la demo. Pero eso en el fondo te muestra una lista temporalmente de qué mutación se llamó en qué momento y
está ordenada, entonces puedo ver qué se llamó primero y qué sé yo. Entonces yo puedo inspeccionar cuáles fueron como esos cambios. Si yo cambiara directamente en componente en cualquier lado, no tengo cómo registrar esos cambios y cómo verlos después. Mm, Pero ¿funcionaría cambiarlo desde cualquier lado o ni siquiera funciona? Y no lo probé, pero me da la impresión de que funciona, pero te puede romper algunas cosas. No estoy seguro. ya. Bueno, Se puede, pero no se debe. Eso, eso Ya, entiendo bueno. yo. Ya. Entonces, bueno, como decía, Mutations es el único lugar para cambiar el estado y se definen dentro del store de esta manera, dentro de la key Mutations, se define una función que recibe todo el estado, el state de todo el objeto de estado que declaré en el store y puede recibir un parámetro nuevo. Entonces yo puedo definirlo así y setearle new shared state a mi my shared state. Y entro en componentes, si yo quiero llamar una mutation directamente, lo puedo hacer con this.store.commit. El primer argumento es el nombre de la mutación que estoy llamando y el segundo es el valor que le estoy dando como payload. Ya. Los siguientes son actions que sirven para modificar el state. Pero le acabo de decir que el único lugar para modificar el state son las mutations. Entonces, hay algo raro. Las actions efectivamente modifican el state, pero lo hacen indirectamente porque lo hacen llamando a mutaciones. Entonces, efectivamente, el único lugar que debería tocar o sea, modificar el state del store directamente son las mutaciones y las actions deberían llamar a mutaciones. Y si lo único que hacen es llamar mutaciones, como que no tiene sentido. Así que lo que nos aporta también las actions es que se pueden hacer cosas asíncronas. Las mutaciones no permiten cosas asíncronas, son solo cosas síncronas. Entonces, si yo quiero llamar a API externas, por ejemplo, tengo que hacerlo desde una action. O si quiero hacer alguna acción que modifique varias partes distintas y tenga que comitear varias mutaciones distintas, también lo necesito hacer una action porque una mutation no puede llamar a otras mutations. Entonces, en la action también puedo agrupar varios commits seguidos. Entonces, así se vería más o menos una action. Dame, dile. Dale. Una duda chica, es que si es que necesito hacer una mutation, ¿es necesario crear una action como para hacerla? Si solamente necesito la mutation. Ya, bueno, eso O la también puedo es un usar y tema usar que del componente. ahí te me adelantaste un poco, pero bacán, porque Ya. quería decir eso también. Eh, Técnicamente, como que no hay nada malo en comitear cosas de componentes, o sea, no está como prohibido, se puede hacer, lo mostré acá, se puede hacer como this.store.commit en un componente, pero tiene cosas buenas y malas. En el fondo, se podría querer dejar que la única comunicación entre el store y el componente para modificar el estado sean los dispatch, y eso te ayuda a que sea como la única fuente de la verdad en el sentido de que si necesitáis modificar el store, sabéis que es un dispatch, pero también podríais querer no tener actions que llamen a mutations y eso sea lo único que hagan, como para no repetir código. Entonces, un poco como cosa de gusto. No sé si creo que en Platinum no tenemos 100% definido el estándar, pero en el fondo es qué preferís. Si no te molesta repetir un poco de código y preferís tener una interfaz única para modificar las cosas, voy a hacerlo todo en Actions. Pero si te molesta mucho tener el código repetido y preferís llamar commits desde componente, también es válido, no está prohibido. ¿Sí? ¿Te respondo? Una pregunta. Dime. O sea, la lógica de tener estas actions es más para poder como agrupar cosas que uno querría llamar desde distintos componentes. ¿O por qué haría una action, por ejemplo, que hace ese llamado a la API y después hace el commit, en vez de hacer ambas directamente desde el componente? Ya, sí. O sea, igual como todo UX en el fondo también tiene que ver con reutilización en distintos componentes. Eh, hay como dos cosas que lo veo, ¿sí? Por un lado,
podría hacerlo si es que se ocupa solo en un componente y estoy seguro que se va a ocupar solo en un componente. Podría llamar a la API en un componente y hacer el commit directamente. Pero también puede servir tener como que el único lugar que llame a la API sea el store o donde tengáis tus actions. Entonces, te abstraís de que los componentes llaman a la API, sino que los componentes siempre van a llamar al store. Entonces, tenéis como esas dos cosas. Y a mí igual me gustaba tener en el store como todo lo que sea llamado a la API. Pero claro, tiene más sentido cuando la action en verdad se ocupa en varios lugares distintos y ahí se reutiliza. Ahí es más obvio la utilidad, digamos. ¿Te responde? Bueno, Ted? Sí. sí, perfecto. Bueno. Ya. Entonces aquí está como un ejemplo de cosas asíncronas que uno puede hacer con la sync await. La acción recibe como primer parámetro algo que se llama contexto, que en el contexto tú puedes sacarle el commit para hacer para llamar a mutaciones, como lo hice acá, pero también puedes acceder al state o a los getters, si mal no recuerdo, y incluso a dispatch, creo que podéis tirar como otras acciones desde acciones. Todo eso está adentro de este primer parámetro, pero aquí lo único que me interesaba era el commit, entonces ocupé como esta sintaxis de JavaScript para sacar solo el commit. Y bueno, llamo una API y ocupo el valor de esa API para reemplazar algo del estado ocupando una mutación. Y desde el componente no se llama la action directamente, sino que se ocupa dispatch, parecido al commit que se ocupaba a las mutaciones, digamos. El primer parámetro es el nombre y el segundo es la payload que le estoy pasando aquí, el something ID, digamos. Y la última, ahí sí. La última parte importante del store son los getters, que es prácticamente lo mismo que el computer de un componente. No modifica nada del estado, sino que es solo estado derivado, o sea, es algo que se calcula a partir del state o de otros getters. Entonces aquí recibe como primer parámetro el state y uno puede calcular algo a partir de eso, en este caso pasarlo a uppercase, un ejemplo bien simple. Y aquí me equivoqué, esto no debería ser store, esto debería ser un componente. En el componente yo puedo ir y llamar a los getters y obtener el valor de ese getter que yo quiero. Esas son como las partes más importantes del store. Aquí dejé un par de detalles que no sabía dónde meter, entonces lo agrupé en una diapositiva. Es que al tener Vuex, los componentes igual pueden tener estado local. No es como que si yo quiero meterle Vuex a mi aplicación, tengo que pasar todo lo que está en data en mis componentes al store. No es necesario. El store, la idea es tener como las cosas que están compartidas en ese sentido del estado. Y tampoco tendría sentido, por ejemplo, si tengo un botón que puede estar deshabilitado en un componente, no hace sentido que ese estado esté en el store porque es algo muy local de ese componente, entonces puede estar en el estado local, en el data. Lo otro es que el store no persiste al recargar la página y eso puede ser importante en aplicaciones que, por ejemplo, tengan autenticación por token en SPA, digamos, o que tengan autenticación por token, porque yo necesito mantener el token del usuario guardado y que no se me desbloquee el usuario cada vez que recarga la página o navega a otra ruta. Para eso algo que podemos ocupar una librería que se llama Vuex Persist, que no les voy a mostrar la sintaxis, pero para que sepan que existe, en el fondo yo le digo explícitamente a Vuex Persist qué parte del store quiero que persista. Entonces en el caso de la autenticación yo le puedo decir como persísteme el token y al inicializar la aplicación, o sea, al recargar la página o al ir a otra página, yo le digo con el token, hazme las llamadas para obtener el usuario o obtener las cosas que necesite. Y el último detalle que quería mencionar es que el store se puede dividir en módulos. Los módulos podrían ser como relacionados a distintas partes de tu aplicación. Por ejemplo, podrías tener un módulo que se relacione a la cuenta del usuario, que tenga el usuario actual, datos de él, el mismo token podría tener, settings de usuario que se quieran mantener ahí. En otro lado puedes tener, si una aplicación de blog, los blogs y sus comentarios en otro módulo. Y dividir en módulos lo único que hace es que, como cada módulo es una mini store,
cada módulo tiene sus propias actions, mutations, getters, estados, más o menos independiente del resto. Y eso es como para mantenerlo ordenado, sobre todo cuando la aplicación crece más. Una duda. Dime. Que ya, si es que tú cambiáis de path al final como de Rails, se va a recargar el store a menos de que uséis el Vuex Persist, ¿cierto? Pero si estoy usando Vue Router, igual se va a recargar. No, entiendo. O sea, si navegáis dentro de Vue Router, eso no te Claro. recarga la página. Entonces el store no se borraría. No se borra. Pero si es que el usuario explícitamente recarga la página, ahí sí. Porque Vue Router Ah, no te claro. evita eso. Vue Router, por si alguien no cacha, es como librería de Vue que te ayuda a manejar la navegación como para que sea una SPA en el fondo. No tener que cambiar a nivel de servidor las cosas, sino que a nivel de frontend todo. Entonces, como no hace un cambio de ruta real, sino que solo cambia el path de la URL, no el store no se resetea. Eso. ¿Te respondí? Sí. Sí, gracias. Bien. Ya. Antes de pasar la demo, ¿alguna duda que tengan en particular? Yo tengo una sobre lo anterior, el primer punto. ¿Cuál es el criterio para decir este estado va en el componente y esto tiene que estar en la store? Para mí, siempre si es que tiene que ser algo compartido, si es que hay otro componente que lo vaya a usar. Por ejemplo, lo que dije de el estado deshabilitado de un botón que se muestra en un componente en particular, no tiene sentido porque ese botón se rendería solo ahí y no hay como otros componentes que Claro, interactúen con ese botón. nadie necesita saber de eso, digamos. Claro. Ningún otro componente también. Sí. Entonces, Bueno. en el fondo es solo si es que se va a compartir. Entonces, si es que cachai que no hay otro componente que lo use, yo lo pondría a priori en estado local. No, tampoco trataría de adivinar demasiado como, no, esto quizás en algún momento se vaya a usar, entonces lo tiro al store. Y eso, no sé si te respondí. Sí. Good. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, pero creo que es más filosófica. ¿Creéis Dime. ¿Creéis que los proyectos siempre deberían partir con Vuex? ¿O creéis que depende demasiado del caso de uso? Yo creo que no. Yo creo que igual depende harto del caso de uso. Tenemos varios proyectos que no ocupan Vuex y se manejan de lo más bien. Depende harto porque o sea, hay hartos factores, no voy a andar demasiado en esto, pero eh, algunas aplicaciones uno las piensa más como que quiere que sean SPA, y si son SPA hace más sentido tener Vuex porque se va a manejar todo como en el frontend. Pero tenemos también aplicaciones que se manejan más desde Rails, y si manejáis todo con vista de Rails, no siempre, a veces sí, pero no siempre tiene sentido tener un estado centralizado, sino que ocupáis Vue solo para algunos componentes que necesitan más interactividad, y en ese caso el estado tiende a ser como más local de los componentes que algo global. ¿Se entiende? Sí. Yo Ya. tengo una duda más. Dime. A pesar de que se puede como separar en módulos, igual no pueden compartir, ponte tu nombre, las acciones o las mutations, ¿o sí? Me entró la duda. Entiendo que entiendo que se puede. Pero, aquí no me crean demasiado porque no estoy muy seguro, pero entiendo que se puede, pero como que puede tener algunas particularidades. Como que Es que, no me acuerdo cómo era, como claro, que cuando, creo que podíais llamar como que sí, llamaba ya a un dispatch y había más de una acción en distintos módulos con el mismo nombre, como que se llamaban ambos, o algo así recuerdo, pero no estoy 100% seguro. ya, perfecto. Ya, ¿alguna otra duda? Yo otra, pero quizás la puedes responder en el demo si es que lo vaya a usar, o si no, no. Lo de las async await, ¿lo vais a usar Sí. en el demo? ¿O no lo tenéis Sí, pensado para el demo? sí,
Sí, lo Sí, hice es que ahí te va a preguntarte. O te pregunto al toque. Veamos después. Acuérdate la pregunta, sí. Pero si no te la respondo, pues véame nomás. Tranqui. Ya, dale. Yo una última pregunta. En las actions, ¿también puedo retornar algo o es solamente como llamar a otras actions y hacer ciertos cambios llamando mutaciones? Eh, Sí, puedes eso. retornar, pero lo más típico es como retornar, quizás, no siempre, pero es bien típico retornar una promesa. De hecho, el async await te retorna una promesa. Entonces, en ese sentido siempre estoy retornando una promesa, pero si no ocupáis async await, igual es típico retornar una promesa para que el componente pueda hacer como fetch cosas and then haz tal cosa. Cuando lleguen las cosas, entonces eh, desactiva el loading, por ejemplo. O sea, es bien típico que el dispatch te retorne una promesa para que pueda encadenar promesa el componente. No sé si respondí bien ahí. Bueno, sí. Bueno, ¿algo más? Ya, démosle No, entonces te al metiste demo. con las promesas y me salieron 2000 dudas más, así que ahí en la demo te voy a ir. Ya, ahí me decís cualquier cosa después. Ya. Entonces ahora les voy a mostrar el demo. 2 segundos. Ya, antes de mostrarles el código, les voy a mostrar como más o menos qué es lo que tengo. Ignoren lo feo que es todo, porque no me fijé demasiado en eso. Tenemos como una simulación de carrito de compra, que solo te permite comprar una cosa, porque sí. Entonces yo puedo seleccionar cosas de acá y me las muestra en el carrito y me muestra el total abajo. Eso ya está hecho y no lo vamos a volver a hacer en la demo, claramente. Lo que quiero con la demo es como mostrarles cómo está esto por debajo y que tratemos de hacer que esto funcione. El mostrar el valor en USB, que ahora no está haciendo nada. Y antes de mostrarle el código, les voy a mostrar el DevTools, que lo había mencionado antes. El DevTools te muestra los componentes que existen. Esta es como la parte de View, hay un product list que es todo. Hay un sidebar y hay varios productos. Pero tiene también esta parte de Vuex. Que voy a recargar para que vean acá. Y aquí está la parte de las mutaciones que les mencioné antes, como de registrar. Aquí cuando yo selecciono este, se llama una mutación que se llama setProduct y la puedo inspeccionar acá y veo como, aquí me mandaron este producto y qué sé yo. Y este es el estado después de setear la mutación y este es el valor de los getters que existen, qué sé yo. Entonces yo selecciono otro, o sea, genero otra y yo puedo ver estas cosas y también lo que permite acá, que yo nunca lo he usado mucho, pero sé que existe, como que uno puede viajar en el tiempo, le llaman como time traveling device, que uno puede ir a cómo era el valor del estado en el momento de una mutación en particular. Entonces yo puedo ahí, dice time travel to this state, puedo ir ahí y se deseleccionó lo que había antes, puedo ir al futuro y se seleccionó lo que había después. Entonces esto es como una forma que ayuda como a debuggear y sé un poco más la utilidad de las mutaciones. Esa es como la página base y les voy a mostrar ahora el código de lo que hay. Tenemos aquí el application.js, que es donde se agrega la instancia view inicial. Importamos un store de un archivo store que se lo voy a mostrar al tiro y lo agregamos a la instancia. No hay mucho que ver acá. Después en el index, aquí tenemos el store y aquí es donde está como todas las cosas que les fui mostrando. Le dije a Vue que usara Vuex y aquí declaro el estado inicial que tiene productos y nada más. Lo único que tiene es una lista de productos hardcoreada que tiene un nombre, una URL, un precio, la marca, la posición y si es que están seleccionados o no, parten todo en false. Después de eso tenemos el resto de la store, que esto lo podría haber definido en variables antes, pero bueno. Tenemos aquí los getters, que son el estado derivado que les mencioné antes, calculado a partir del state, o otros getters. Primero pasé este estado que no lo mencioné, pero este estado está normalizado. En el fondo, los products no son un arreglo, sino que son un objeto
cuyo key, o sea, el key de cada elemento es el ID de cada elemento. Eso ayuda a que sea más simple después como mutar ese estado. Entonces tengo un getter aquí que me lo transforma a un array, tengo otro getter que me lo ordena por posición, y este getter que no lo mostré en las diapositivas, pero también ocupa otros getters. Entonces el segundo parámetro de un getter son el resto de los getters. Entonces yo ocupo el array de los getters para definir este. Tengo otro que me saca los seleccionados y otro que me calcula el precio total. Y todos estos getters se ocupan en distintos lados, como lo vimos ahí en la página. Y tenemos una mutación que lo único que hace es setear un producto en particular, que agarra un producto entero nuevo y setea en el estado, en la key de ese ID, el nuevo producto. En el fondo, para reemplazar uno de estos 4. La razón por la que no, o sea, esto lo ocupo solo para cambiar el selected, y la razón por la que estoy como reemplazando el producto entero y no solo seteando como selected, es que Vuex se rige como por las mismas reglas de reactividad de view, que tiene como algunos, no sé cómo se dice en español, pero en la documentación lo ponen como caveats. Son como algunas excepciones en que la reactividad no funciona tan bien cuando yo seteo cosas dentro de objetos de lista de una manera muy directa. Entonces es más seguro como reemplazar el producto entero, y ahí más seguro que la reactividad funcione bien. Entonces esta es la única mutación que tenemos. En los componentes tenemos aquí la lista, que lo único que tiene arriba muestra el checkbox para mostrar el USB, que es lo que vamos a hacer ahora, y abajo tiene la lista de productos más el sidebar. Tenemos el computer que hace agarra el getter del store para sacar los productos ordenados, y a cada producto le pasa el ID de ese producto, y este producto con ese ID va al estado y agarra el producto que quiere en particular. Y ese producto lo ocupo para todas las cosas de una tarjetita, que el checkbox si está seleccionado o no, la foto, las descripciones, el precio. Lo ocupo para todas esas cosas. Y lo último es, acá tenemos el sidebar, que también agarra de los getters el precio total y los productos que están seleccionados, y lo ocupa aquí para listarlos y para mostrar el precio total. Ya. ¿Alguna duda con la estructura que tenemos base? Vamos a armar a partir de esto. A mí me quedó una duda pequeña, que no me quedó tan claro dónde era que cambiaba el checkbox en el producto. Ah, perfecto. Ya. Sí, eso no lo mencioné explícitamente. Aquí, este es el checkbox. El checkbox lo tenemos conectado al store por dos formas. Para mostrar el valor, lo tenemos en product.selected, que es el mismo valor que está aquí, que parte en false. Y el product es el que sacamos del estado. Y para cambiar ese selected, lo que estamos haciendo es esto. Cuando cambia el valor del checkbox, se llama el toggle select, que es este método de acá, que se me había olvidado explicar esto. Que aquí estamos cometiendo el set product y le estamos pasando esto, que es una copia del mismo producto, pero con el selected cambiado, digamos. Entonces esto llama a la mutación de acá y cambia el estado. ¿Se entendió? Sí. Sí, súper. Gracias. Bueno. Ya. Dicho eso, entonces, démosle a lo que queríamos hacer. ¿Qué queremos hacer entonces? Queremos que este checkbox, cuando esté chequeado, aquí abajito de cada presión CLP se me muestre como USB tanto, la equivalencia. Entonces, para eso necesitamos primero agregar un par de estados. Voy a achicar esta cuestión. Voy a agregar un par de estados compartidos que me dicen USD, show USD, a ver si es que tengo que mostrar o no el valor en USB.
Vamos a partir en falso para no mostrarlo al principio. Y el exchange rate, que lo vamos a partir en null. Ya. Lo siguiente es que a la rápida no encontré una API externa como para pasar de CLP a USB fácil, así que lo que hice fue hardcodear un endpoint en esta misma app que me retorna un valor fijo y que la estamos ocupando aquí. Este es un archivo que, bueno, esta es como la estructura que tengo aquí. Tengo una carpeta con el store que tiene el index y tengo la carpeta API que sería como la llamada API de nuestra aplicación. Y aquí tenemos como el get del exchange rate, que lo único que hace es retornar la promesa de Axios de un get. Entonces, un segundito. ¿Axios siempre retorna promesas? El get, post y esas cosas, sí. Ya. Y bueno, también cuando así como... Bueno, también cuando lo llamáis como Axios con los paréntesis y le ponéis como parámetro, como que sea un post también. Lo mismo. Ya. Entonces lo siguiente que queremos hacer es... acá en el store necesitamos hacer las mutaciones para cambiar estas cosas y una acción que llame a esta API y se dé el estado cuando la mutación quede definida. Entonces, primero vamos a definir aquí una mutación. Change show USD. Voy a poner toggle porque eso lo va a cambiarlo de true a false y de false a true. Entonces, este recibe el state. Y acá lo único que hacemos es state.show USD igual a state.show USD, pero cambiado, flipeado. Esa es la mutación que va a necesitar para cambiar el checkbox. Y aquí abajo va a necesitar otra mutación para cambiar el exchange rate. Exchange rate recibe el estado y un nuevo exchange rate. Set exchange rate. Y lo seteamos directamente al parámetro. Eso es lo único que necesitamos en la mutación. Lo siguiente es que necesitamos una acción que lo que va a hacer es cambiar el valor del checkbox, show USD, me va a requerir un parámetro porque lo que va a hacer es parecido a la mutación del mismo nombre. Sí, eso no lo había mencionado, pero mutaciones y acciones pueden tener el mismo nombre, no hay problema en eso. Lo que vamos a querer hacer aquí es cambiar el valor del checkbox, pero además chequear si es que no tenemos un exchange rate que llama la API para obtener ese exchange rate. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es comitear el toggle show USD y después vamos a hacer un if que si no tenemos el exchange rate y estamos activando el show USD, en ese caso necesitamos buscar el exchange rate. Entonces vamos a ordenar el exchange rate. Vamos a llamar a una API. Me faltó hacer que esto sea síncrono. Ya, es que Dime. una duda chica, cada vez que poní await, ¿necesitáis ponerle que sea síncrona la Sí, acción? sí. Ya, Si hay algo para wait, sí o sí necesita ser asíncrono. ya. Y tengo otra pregunta, porque que sea síncrona la acción significa que solamente esa acción va a esperar a algo y después va a seguir, o significa que todas las otras acciones también van a esperar a que esta termine. No, repítame que no caché. Ya. Es que supuestamente como, ya, la idea de que await, como lo que yo creo es que espera algo y después
después de que llega ese algo, sigue con la instrucción siguiente, ¿o no? Sí, Quizás estoy muy perdida, ya. Y ya, pero mi pregunta es como, ¿separa todo el flujo? ¿Como que no se van a estar ejecutando acciones al mismo tiempo? como en otros lados de la aplicación, por Sí, ejemplo, o dentro de la misma función. sí, eso, como en otros lados de la aplicación. No, o sea, Solamente igual, cuando una función es asíncrona lo que está dentro, claro, sí, no eso, influye al resto. claro, eso. Ah, ya. No, No no es se te como va que a toda la quedar pegada aplicación. a toda la aplicación si es que alguna Ah, parte ya, está en la web. ya, perfecto. Y ya. Entonces, acá necesitamos importar desde esto. Estoy escribiendo terrible mal. Y CLP USD change. Y aquí esto mismo lo vamos a llevar acá. Y le vamos a ver la data. Ah, sí, esto lo único que está haciendo es retornar un número por si acaso. La API literalmente retorna un número hardcodeado. Entonces, por eso, al sacarle la data, al tiro voy a tener el número. Y entonces, ya que tenemos ese valor ahí, vamos a hacer un commit de esta cosa, pasándole el exchange. Ya, ¿y puedo hacer una última pregunta, por favor? Sí, sí, Perdón. sí. Ya, es que, ¿qué pasa? Ya, ¿en qué momento necesitaría usar un then? Como, si es que esta acción es asíncrona, como que no voy a necesitar usar un then en el componente, porque como que esto ya lo va a esperar para retornármelo. O igual tengo Ya que usar un aquí, then, no entiendo eso. el then es como una alternativa a lo que es async await. Si vais a Ah, ocupar async await en todos lados, no necesitáis nunca ocupar thens. Esto yo lo podría hacer también, lo voy a borrar después, pero podría hacer también esto sin que sea síncrono y hacer punto .den, y adentro definir el callback, y que el callback sea const, ya este, como hacerlo más rápido, no. Ya adentro hacer const igual response.data. ya, Muchas perfecto. cosas ahí. Entonces podría hacerlo de esa forma, pero es una alternativa. Ya. Ah, ok, No, pero son lo no es mismo al final. necesario mezclarlo, en el fondo es como lo mismo. Ocupáis await, ocupáis then. Ya. O sea, los dos al final funcionan en base a, como a las promesas, ¿o no? Como, Sí, ya, perfecto. en el fondo los Gracias. dos funcionan con promesa y la idea es como esperar a que termine una cosa antes de ejecutar el resto. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, entonces ahora que tenemos esto acá, me voy a asegurar de que no me tire ningún error en consola, que no me haya echado nada. Perfecto. Ya, y ahora lo que queremos usar es usar estas cosas que definimos en el store, tanto en product list, para bindearlo a este checkbox, y en product para mostrar el valor en USD. Vamos primero en product list para que nos funcionen las acciones y las mutaciones y todo. Entonces este checkbox le vamos a pasar change, igual una función que vamos a definir ahora, que es toggle show USD. Vamos a definir entonces acá entre los métodos de este. Y este lo único que hace es, estoy escribiendo en cualquier lado, es ir a this, sacar el store, sacar el dispatch y llamar a, creo que le habíamos puesto el mismo nombre, todo el show USD. Entonces cuando cambie el valor de este, se va a llamar a esta acción, que va a ser lo que definimos recién acá abajo. Y lo otro que nos falta es sería el valor. Darle el valor check a esto.
a show USD, que no lo hemos definido, lo vamos a definir al tiro. Dentro del state, no sé qué dice. Ahí. Entonces definimos el computer a partir del state, que es el que definimos aquí más arriba, show USD. Entonces, si esto está funcionando bien, ahora debería poder probarlo en el browser y debería cambiar las cosas. Entonces, yo en consola nada, no, cliqueo acá y se llamaron a 2 mutations. Ojo, acá se muestran solo las mutations, no se muestran las acciones. Pero vemos que se llamaron 2, entonces sabemos que se pasó por esta y por esta. Que se llaman las 2. Entonces lo que hizo esto fue llamar a la primera, que hizo el toggle, que lo único que hizo es cambiar el show USD a true. Y la segunda, que setió el exchange rate. Y que algo hice mal. Que no setió el valor. Maravilloso. Set exchange rate. ¿Cómo se llama la API? Ya. Ya veamos que me eché. Sorry por esto, pero siempre pasan las demos. ¿El await no era? No estoy segura si es que era esa parte. Ah, bueno, eso. Me comí la wait. Bueno, muchas gracias. Faltó wait. Claro. Ahí como no tenía la wait, estaba sacando la data de una promesa y Y el lo que async, estaba ¿cierto? pasando. Así. Perfecto. Vamos a ver el debugger. Muchas gracias. Entonces ahora, si eso era todo, sí, ahí se setió entonces el exchange rate acá en 0.014. Y si lo seteo de nuevo, se pasó a false, de nuevo se pasó a true. Y seguimos con el exchange rate ahí. Perfecto. Entonces ahora lo único que nos va faltando es ir al product y mostrar ese precio. Lo vamos a mostrar aquí. Aquí como CSS tengo como una grilla. Entonces vamos a meter el precio como aquí abajito. En vez de que este ocupe todo el espacio, va a salir como el precio en CLP y abajo en USD. Entonces aquí vamos a poner un div dentro de esto. Y acá necesitamos primero agarrar el exchange rate. Sacamos el exchange rate de acá y ponemos USD price for exchange rate. Y creo que con eso debería ser. Ah, no, me falta mostrarlo condicionalmente. No queremos que se muestre siempre si es que no tenemos el valor. Entonces, agregamos acá show USD y este le ponemos Dave si es que show USD y tenemos exchange rate. Entonces ahí sí lo mostramos. Ahora entonces veamos si funciona. Entonces ahí se buscó el exchange rate y se muestran aquí los precios en USD. Ese punto es de decimales por si acaso, no es que diga que esto vale $18,000. Eso, aquí también podríamos ocupar esto para mostrar aquí abajo el
subtotal en USD. No lo voy a hacer porque es como el mismo ejercicio. Pero eso es básicamente lo que quería lograr. Tengo un par de cositas más que les quería mostrar, pero antes de eso, ¿tienen dudas de lo que acabamos de hacer? Me parece. Entonces, un par de cosas más que les quería mostrar. Primero es que en Vuex trae como unos helpers que nos vayan a hacer como un poco más sucinta estos bindings de computed a cosas. Entonces yo puedo ocupar map_state. Que tengo que importarlo primero, ¿no? De acá le importo map_state desde Vuex, que tiene varias sintaxis que se pueden ocupar, pero la más como sucinta es pasarle una raíz de strings, y eso lo que hace es literalmente estas dos funciones. Dado este string, me genera una función con este nombre que va al state y busca un state con el mismo nombre. Entonces yo puedo definir esto así y ocupar el spread para que me funcione conjunto con el resto de las cosas. Puedo eliminar estas dos. No lo ocupo para product porque aquí estoy ocupando un estado local, o sea, una prop en este caso. También hay otras sintaxis de map_state que permiten definir dentro del map_state cosas así, que necesitan estado local. Pero por ahora les voy a mostrar esto nomás, que funciona de la misma manera. Este lo podemos poder sacar Exchange y ShowST, entonces si funciona bien, debería mostrar las cosas igual que antes. Y el otro detalle que quería mostrar era acá. En Vue hay algo que se llama vModel, que lo que hace es como bindear un input para los dos lados con una variable de la data o de algo del componente. Entonces, si cambia la data del componente, cambia el valor del input, y si cambia el valor del input, cambia la data. Eso es lo que hace el vModel. Pero como lo tenemos con estas cosas del estado directamente, en vez de ocupar vModel, estamos seteando manualmente el evento que haga algo y el valor del input que tome un valor en particular, pero no lo estamos definiendo con vModel. Pero hay algo que nos puede ayudar a ocupar vModel para esto. Entonces yo puedo definir aquí showUSD y eliminar estas dos cosas. Con eso queda bindeado por los dos lados el input. Pero hay que cambiar aquí un poco la sintaxis. Y lo podemos hacer con un computed, que en vez de una función va a ser un objeto que va a tener dos funciones. Un get y un set. ¿Y qué va a ir aquí en el get y el set? Literalmente lo que habíamos hecho antes. En el get saco del store la cosa y en el set hago el dispatch, que es lo mismo que estaba haciendo antes, pero ahora dentro de una propiedad dentro del computer y puedo ocupar el vModel sin problema. Entonces aquí tenemos, este era para citar el showUSD, entonces si funciona bien se debería llamar las mutations. Se llaman las mutations, entonces funciona bien el vModel. Por los dos lados. Ese era el par de detalles extra que quería mostrar. Y lo último que quería mencionar de la presentación era como cuándo usar UX. Que igual ya lo conversamos un poco con lo que habló, o sea, con lo que preguntó Gabriel. Entonces, aquí como para repetirlo un poco más. Si la aplicación es un SPA, lo más probable es que sea necesario tener un store, a menos que sea una aplicación como muy simple o muy poco interactiva, un landing o algo así. Pero si no es SPA, como varias de nuestras aplicaciones que tienen las rutas en Rails, va a depender un poco de la aplicación. Si la aplicación tiene muchos elementos dinámicos y que necesitan ser estado compartido, ahí claramente Vuex puede servir. Pero si nuestra aplicación tiene más las vistas por lado del servidor, como nosotros con Rails, puede que estemos ocupando Vue solo para componentes muy chicos, para darle interactividad a una parte en particular de la página, y no necesita
muchas cosas del resto de la página, entonces ahí no es tan necesario ocupar Vuex. Eso, muchas gracias. Si tienen dudas, ahí díganme al tiro. No sé si Paula respondí las dudas que tenía ahí entre medio también. Sí, súper. Pero Gabriel después puso algo en el chat y me entró la duda de nuevo. Chat. Ahí el chat. Supone que la wait espera hasta que se resuelva la promesa antes de ejecutar la línea siguiente. Y then no bloquea la siguiente línea de código. Ah, ya. Sí, esa como que sería una diferencia como entre await y ocupar then. Con el await, claro, todas las líneas debajo del await van a esperar a que termine eso. Con el then encapsuláis solo lo que está dentro del callback del then que quieres que espere a que termine esa promesa. No sé si me enredé mucho para explicarlo. No, creo que sí lo entendí. Ya, bueno. Y Diego, Ahí. yo tengo una pregunta. No, de nuevo. Ya, gracias. El manejo de errores, por ejemplo, si una API te responde con un error, ¿se debería hacer directamente en el componente como con lo que devuelve la acción? ¿O algo como que sería mejor almacenar en la store, por ejemplo, que haya un products error? Me carga esta respuesta, pero depende. Ya. Si es que No, pero es tenemos válida. algo que sea como muy general, podría estar el manejo en el store, pero también es bien común que necesitéis como el contexto del componente para comunicarle al usuario cuál fue el error que pasó. Eso fue un ejemplo en particular, pero si es que estoy... Bueno, se me ocurre un ejemplo en particular, pero hay veces en que necesitáis como en el componente saber que ya este componente está rendereando tal cosa al usuario, entonces necesito mostrar tal error, como que puede que necesitáis más contexto del componente, pero yo creo que depende un poco. Sorry si no fui Ya, tan específico. gracias. Dale, perdón. Dale, no. No, tranqui. Me voy rapidito porque me tengo que ir, parece. Pero leyendo el chat me entró la duda, como qué significa, como si están namespaced, se puede. Eso lo asumo que fue cuando preguntaron lo de los módulos. Sí, Entonces exacto. el namespace es como el nombre del módulo, ¿no? Ya. Ya, entonces puedo tener, Eso lo que es decía Memo, es que pueden tener el mismo nombre las actions. claro. Pero ahí me entra la duda como, ya lo que tú decías, quizás no estoy tan seguro, pero se llaman a las dos, ¿cómo puedo asegurarme que se llame a la del namespace, no sé, products y no a la de, no sé, ropa? Bueno, ahí me entra la duda si es que se llevan a las dos. Tengo la impresión de haber leído eso. No lo he ocupado en particular. Pero si se llaman a todas las acciones con el mismo nombre, entonces tendría que. Al final las namespace se llaman con. Ya, entonces hay que llamarlas con el namespace de prefijo, entonces no se llamarían a las otras. Bacán. Gracias. Gracias, Memo.